¿Y si te dijeran que la figura más importante de la historia no es un hombre, sino un patrón? Pero no solo eso. ¿Y si te dijeran que ese patrón está enterrado dentro de ti? En esta poderosa charla de 1970, La verdad de Cristo está aquí, Neville Goddard te desvela el significado cósmico de Cristo, no como una figura histórica, sino como el poder creativo y la sabiduría de Dios que eres tú. El resultado específico de escuchar esta conferencia es que obtendrás una técnica simple para enviar tu deseo al mundo, usando la luz dorada que emana de tu propia cabeza, garantizando que tu palabra no regrese vacía. Déjame decirte que estás en un sueño autoimpuesto y no hay rituales externos, dietas, misas, templos, que te despierten. Solo tu transformación psicológica radical, la muerte de tus delirios, te libera. Por medio de la conferencia, Neville te dice que tú eres Dios soñando, y en este momento puedes controlar el sueño para manifestar lo que quieras siempre que cumplas con la regla de oro que se te va a revelar en el transcurso de la conferencia. Tienes el poder, pero necesitas la sabiduría para activarlo, y aquí la puedes encontrar. Ahora escuchemos a Neville. La verdad de Cristo está aquí. Neville Goddard. 22 de junio de 1970. Hay algo en este mundo cambiante que nunca cambia, y la Escritura se refiere a aquello que nunca cambia como verdad. Por eso, Pablo dijo: La verdad de Cristo está aquí. Ahora él define a Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Él confiesa que una vez pensó que Cristo era un hombre. Dijo: De aquí en adelante, a nadie considero desde el punto de vista humano. Aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Él vio a Cristo como un plan, el plan de Dios para la redención del hombre. Pero en realidad, era la redención de sí mismo, porque Dios se hizo hombre, para que el hombre pudiera convertirse en Dios. Por eso, él vio a Cristo de manera diferente y no ha habido nadie hasta hoy que haya sido más grande que Pablo en cuanto a la difusión del conocimiento de la verdad de Cristo. Él nunca cambió su religión. Él dijo: Soy de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, un fariseo de fariseos. Conocía su ley al revés y al derecho. Pero reinterpretó la Escritura a la luz de sus propias experiencias, y Pablo fue el primero en usar la palabra Cristo, pues sus cartas precedieron a los Evangelios por al menos 25 a 30 años. Los Evangelios fueron escritos después de las cartas de Pablo, sea quien sea Pablo. Su primer nombre, como sabemos por la Escritura, fue Saulo, y Saulo fue un rey insano, escogido por el hombre. Y luego el nombre de Saulo fue cambiado a Pablo después de que tuvo la visión. Y así, a la luz de su propia experiencia, reinterpretó las Escrituras, y luego escribió estas 13 cartas, y llamó a Cristo el poder creativo de Dios, y la sabiduría de Dios. Luego dijo: La verdad de Cristo es infinita. Así que, escucha de qué está hablando cuando habla, y él solo habló de Cristo después de que comprendió el misterio. Ahora, aquí esta noche, podemos llevarlo al nivel más maravilloso y mostrarte cómo aplicar este principio, sin olvidar lo más grandioso, que es el propósito de todo, que es transformar al hombre en Dios. Pero en realidad, no tanto transformar al hombre en Dios, sino redimir a Dios, quien descendió y asumió las limitaciones y las debilidades del hombre, y luego él regresa a sí mismo como era antes, pero mejorado en razón de la experiencia. Tú no comenzaste en el vientre de tu madre. Estabas en el principio con Dios. Tú eres Dios. Y fue Dios quien tomó la decisión, quien descendió a este mundo llamado muerte, y asumió las debilidades y las limitaciones del hombre. Tú regresarás al ser que eras antes de descender. Como dijo el salmista: Despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Levántate. No nos rechaces para siempre. Es Dios en el hombre quien está durmiendo y soñando este sueño de la vida. Pablo lo comprendió, y supo que mientras estamos soñando el sueño de la vida, podemos soñarlo como nos gustaría soñarlo. Si alguna vez te descubres soñando, puedes despertar del sueño o controlar el sueño. Si sabes que estás soñando, puedes controlarlo. Te digo, tú eres Dios soñando este sueño de la vida.
Puede que no sepas que lo eres, te estoy diciendo que lo eres. Puedes ponerlo a prueba, y ningún poder en el mundo puede detenerlo porque no hay otro poder. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese poder está enterrado en ti. Cuando dices, yo soy, ese es Dios. Ahora, ¿qué estás asumiendo que eres? Puedes asumir cualquier cosa en este mundo, pues el ser que asume es Dios. ¿Puedes creer en la realidad de tu asunción? ¿Puedes creer aquello que en este momento tu razón niega y tus sentidos niegan? ¿Puedes creerlo? Si puedes creerlo, ningún poder en el mundo puede evitar que se objetive en este mundo nuestro, ninguno. Permítame compartir contigo algunos de mis propios descubrimientos. Regresamos ahora al salmista que en el Salmo 43, versículo 3 hace la pregunta concerniente a esta vida. Él dijo: Envía tu luz y tu verdad a mí. Que ellas me guíen a tu santo monte y a tu morada. Ahora, cuando la historia es contada, se necesita un hombre para contarla, pues se necesita un hombre para expresar el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y este hace la afirmación. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la verdad. Así que, cuando el salmista suplica a la luz y la verdad que lo guíen, y que lo lleven al monte y a la morada de Dios, uno viene al mundo en quien la luz se desvela y la verdad se desvela, y él declara: Yo soy la luz del mundo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la luz. El único camino verdadero y viviente. ¿Hacia dónde? Hacia la fuente de toda creación, llamada en la Escritura el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Pablo descubrió que este no era un hombre. Este era un patrón. Así que, en él, Cristo se convirtió en el hombre patrón. Sigue el patrón de las verdaderas palabras que has oído de mí. Guarda la verdad que te ha sido confiada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No te desvíes a la izquierda o a la derecha. Tú guardas esta verdad, y la verdad es el patrón de las verdaderas palabras. Él conocía su Antiguo Testamento. No había otro testamento. Él nunca citó ningún otro libro. No citó los grandes clásicos anteriores a esa época, solo el Antiguo Testamento. Y aquí lo vio bajo una luz totalmente diferente. Vio el Antiguo Testamento como un anuncio, una insinuación, y luego, cuando sucedió en él, reinterpretó lo antiguo a la luz de su propia experiencia, y luego lo contó. Luego vinieron nuestros evangelistas, quienes lo contaron por nuestro bien, y lo contaron en la forma de un hombre. Como escribió Tennyson: Porque la verdad encarnada en un cuento entrará por las puertas humildes. Así que lo tomaron, y lo contaron en la forma de un hombre, y el mundo lo ha aceptado como un hombre. Y Pablo está hablando de un Cristo cósmico, un principio cósmico, que es el poder y la sabiduría de Dios, el creador de todo. Esto está enterrado en ti. Ahora permítame compartir contigo una técnica simple. Puede que hayas hecho esto. Espero que sí. Sé por mi propia experiencia, antes de que estas cosas mayores de naturaleza mística me sucedieran, que tendrás esta experiencia, lo sé. ¿Alguna vez has cerrado tus ojos, no con fuerza, solo simplemente los has cerrado, y has dirigido tu atención hacia adentro de tu cráneo, y simplemente esperaste? Y después de que has visto todas las convoluciones oscuras del cerebro, se convierten en luz. ¿Y no han llegado alrededor de tu cabeza? ¿Y luego se han alejado como anillos de humo? Solo que son anillos de luz. Y ves esta luz dorada y luminosa alejarse como anillos y anillos de luz que se van. Así que, volvemos al Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad para que me guíen y me lleven al monte santo y a tu morada. Bueno, yo lo he encontrado. Estoy sentado en el silencio, y luego toda esta cosa me envuelve, toda luz dorada, líquida. Pensando en un amigo y en lo que al amigo le gustaría en este mundo, traigo a ese amigo ante mí. Pero su petición, o la petición de ella, debe ajustarse a la regla de oro. En otras palabras, no pediré nada para nadie que no pediría para mí. Si me piden que escuche que tú has muerto para que puedan heredar tu riqueza, yo no podría ser aquel a quien deben recurrir. Recurre a otro lugar, pero no vengas a mí a pedirme que hiera a nadie para tu ganancia personal.
Pero pídeme cualquier cosa y es un asunto simple. En el silencio, el simple hecho de ver es la cosa más obvia del mundo, estos maravillosos círculos dorados y líquidos que rodean tu cabeza, y luego se van como alguien soplando anillos de humo, solo que en lugar de humo, están hechos de luz dorada y líquida. Así que, envía tu luz y tu verdad, en esta luz, porque yo soy la luz del mundo. Pues se nos dice: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Ahora, enviaré ese pensamiento sobre la luz, y no puede volver a mi vacío, sino que debe cumplir aquello que me propongo y prosperar en aquello para lo cual lo envié. Y así, mientras estás sentado en el silencio, simplemente piensa en tu amigo como si ya tuviera lo que te pidió, o lo que ella te pidió, y luego simplemente rompe ese estado. Y tu palabra ha salido de ti. Pero dices, eso sale de ti, un hombre. ¿No sabes que Dios se convirtió en ti? Salió de ti, pero Dios se hizo hombre, para que el hombre pudiera convertirse en Dios. Así que, en el silencio, ¿quién eres? ¿Quién es el que lo está haciendo? Yo soy. Bueno, ¿cuál es su nombre? Yo soy. Ese es su nombre por los siglos de los siglos. Pero, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién dijo que era la luz del mundo? Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Qué es esta luz? ¿No es esto ahora la verdad? Bueno, dices. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, espera y mira si no es verdad. Si se demuestra a sí misma en el desempeño, ¿no es entonces verdad? ¿Y si otros lo niegan porque no tiene sentido, importa lo que ellos piensen? Si hay evidencia de algo, ¿qué importa lo que piense el mundo? Espero que hayas tenido la emoción de ver esta maravillosa luz dorada emanando de tu cabeza. Sucede antes de que nazcas de lo alto. Así que, no lo condiciones pensando que primero debes nacer de lo alto. No es necesario. Está ahí porque Dios ya está en ti. Sí, Él está esperando el nacimiento dentro de ti. Francamente, Él está esperando el descubrimiento de sí mismo a través del Hijo que se presenta ante Él y lo llama Padre. Pues el propósito de la vida es encontrar al Padre. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 6 se te dice: Cuánto tiempo, cuán vasto, cuán severa la angustia antes de que encontremos al Padre, sería largo de contar. Pero el Padre ha sido construido desde la eternidad en estas oscuras convoluciones del cerebro humano. Ahí es donde está el Padre. Nunca entrarás en la presencia de alguien a quien llamarás Padre. Entrarás en la presencia de alguien que te llamará Padre. Nunca encontrarás al Padre fuera de ti mismo. Cuando encuentras al Padre, es porque su Hijo te llama Padre. No hay otro Padre. Así que, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, muéstranos al Padre ahora. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y todavía no conoces al Padre. El que me ha visto al Padre. Como dices entonces, muéstranos al Padre. Llegará el día en que encontrarás al Padre, pero no encontrarás a un hombre o a un ser parado frente a ti al que te den ganas de llamar Padre. Encontrarás a un ser parado frente a ti, e instantáneamente lo sabrás, la memoria regresa en ese momento, que él es tu hijo David. Y David te llama Padre, y despiertas de tu largo sueño autoimpuesto, pues deliberadamente te hiciste hombre con un propósito. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volver a tomarla. Así que, nadie me quita la vida. Dios deliberadamente se convirtió en humanidad, y Él interpreta todos los papeles, y cuando los interpretó todos, salió. Y la suma total de todos los papeles, reunidos en un único ser proyectado, se convirtió en David. Pues la humanidad ha hecho, está haciendo, y continuará haciendo la voluntad de Dios. Así que no importa lo que un hombre haya hecho, esté haciendo o vaya a hacer, solo está haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios no es alguien distinto a ti mismo. Dios en acción es tu propia maravillosa imaginación humana imaginando, y la humanidad está expresando los actos imaginarios del hombre. Eso es Dios. Todo lo que el hombre ha imaginado, está imaginando ahora, o imaginará, será expresado, y la humanidad lo expresará. El individuo sale, pero él está interpretando todos los papeles, y él puede decir:
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero cada uno saldrá, habiendo interpretado todos los papeles, y luego será confrontado con un ser, un joven llamado David, y David lo llamará Padre, y entonces el drama termina y él sabe quién es. Él es Dios el Padre. Pues toda la búsqueda del hombre es por la llave, la fuente de los fenómenos de la vida. Y solo hay un Dios, y ese Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. Así que, tú estás en la búsqueda de ese Dios. Lo encontrarás, permítame decirte, porque la verdad en la Escritura es aquello que es firme e inmutable. Que nadie te diga que lo encontrarás haciendo dieta, yendo a lugares santos, asistiendo a servicios el domingo por la mañana, yendo a misa, por cualquier ritual externo. Olvídalo. En el libro de Mateo, capítulo 5 versículo 8, se te dice: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios bueno. ¿Cómo me convierto en uno limpio de corazón? ¿Con dietas? ¿Yendo a la iglesia? ¿Haciendo todas las cosas que la gente me dice que haga? No. El hombre es purificado por la muerte de sus delirios. A medida que muere a todos sus delirios, comienza a despertar, y de repente le sobreviene un delirio, que el hombre blanco es mejor que otros colores, o que el hombre negro es mejor que otros colores, o que el hombre amarillo es mejor, o que el cristiano es mejor, o que el judío es mejor, o que el trabajador social debido a su progreso es mejor. Todos estos son delirios. Pero Dios en ti es el Padre. Él te guiará a través de innumerables experiencias y te llevará a una experiencia que nunca podrías idear conscientemente, y destrozará tus delirios. Cuando el hombre negro es menospreciado, un día él salvará tu vida terrenal. Un hombre negro se sacrificaría para salvarte de una destrucción inevitable y definitiva. O podría ser al revés, si él menosprecia al blanco, el blanco dará su vida para salvar al negro. Y en ese momento, ese individuo es salvado por la muerte de ese delirio. Así que, todo aquí está bien. Es perfecto. Saldrás de todo en este mundo, y cuando sales, tú eres Dios. Se nos dice: Nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Tú no sabes que has descendido del cielo, pero yo sé que lo has hecho. Saliste antes que el mundo fuese. Descendiste del cielo, o nunca en la eternidad ascenderías al cielo. Y luego se te dice en la Escritura cómo ascenderás. El que se identifica como el Hijo del Hombre dijo: Nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Ahora hace la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Luego hace esta pregunta: Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Él se identifica con el Hijo del Hombre. Y la respuesta llega: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él equipara al Hijo de Dios consigo mismo cuando dice yo soy, y luego acepta la respuesta. Tú eres el Cristo. Él es el poder que fue enviado al mundo, porque Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero confesó que el que es enviado es uno con el que envía. El que me ve a mí, ve a aquel que me envió. Así que, el ser enviado no es inferior en cuanto a su ser esencial, solo en cuanto al oficio, en este caso como el enviado, pero no en cuanto a su ser esencial. El Padre y el Hijo son uno, pero cuando está interpretando el papel del enviado, es el Hijo, y aparentemente inferior, el embajador. Él es uno consigo mismo, el remitente. Así que, el que me ve a mí, ve a aquel que me envió. Entonces, no me estoy divorciado de él nunca me ha dejado solo. Así que aquí, si alguna vez he de ascender, debo ser aquel que descendió, y eso lo sé por mi propia experiencia personal. Y justo como se te dice en el Antiguo Testamento en el capítulo 21 de Números. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué era la serpiente? Era una serpiente ardiente de bronce. Así es exactamente como eres levantado. Eres partido en dos de arriba a abajo, y luego contemplas esta luz dorada, líquida y ardiente en la base de tu columna, y,
Como una serpiente ardiente, enrollada como un rayo en espiral, asciendes al cielo. Bueno, ¿dónde está el cielo? El reino de los cielos está dentro de ti, se nos dice en el capítulo 17 de Lucas. Así que, si quisiera ir al cielo, ¿a dónde iría? Regresaría dentro de mí mismo, a este cráneo inmortal, y resuena cuando vuelvo a entrar en ese estado. Así que regreso como la serpiente ardiente. Bueno, ¿quién regresa? Solo un ser puede regresar, el que descendió. Y si solo el Hijo del Hombre descendió, entonces, aunque no lo sabía, debía haber sido ese Hijo del Hombre todo el tiempo. Pero estaba soñando, y yo era el que buscaba la bendición, pues dijo: Despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Levántate. ¿Por qué nos rechazas para siempre? Como se nos dice en el Salmo 44. Despiértate. Le está hablando al Señor. Bueno, ¿quién está durmiendo en el hombre en este momento? El Señor descendió a esta limitación llamada hombre, y mientras está enterrado en el hombre, sueña el sueño de la vida. Pero mientras él está soñando, permítame decirte, puedes ser cualquier cosa que quieras ser, cualquier cosa, absolutamente. Captura el estado de ánimo. ¿Cómo sería la sensación si fuera verdad? Te conté hace unos, creo, tal vez, meses, sobre una amiga mía que me llamó. Nunca tuvo dinero. Yo la entregué en matrimonio porque me pidió que lo hiciera. Me dijo: no tengo padre que me entregue. Si el padre estaba aquí, no lo sé. Y yo dije: de buena gana te entregaré. Así que lo arreglé, casi como un funeral. Cuando dijeron: ¿quién entrega a esta mujer a este hombre? Yo di un paso al frente y dije: yo lo hago. Así que la entregué. En la recepción, una señora se acercó junto con otras personas, y dijo: ¿quién es usted? Yo dije: soy el padre de la novia, acabo de entregarla. Ella dijo: sé que la entregó, pero ¿quién es usted? Soy su padre, le respondí. Ella dijo: sí, pero resulta que yo soy su hermana. Muy bien, eso fue todo. Ella no tenía dinero, él no tenía dinero. Hace unos 8 meses me llamó y me dijo: ¿escucharías buenas noticias para mí? Yo le dije: dentro de la regla de oro, sí. Está dentro de la regla de oro, dijo ella. Quiero $10 millones. Dije: no me importa si quieres 1.000 millones. ¿Así que quieres $10 millones? Todo lo que haré es lo que haría por alguien que dijera: no puedo pagar mi renta, ya es hora, y son $100. Es lo mismo para mí. Las palabras no regresan vacías, si las envías sobre la luz. Envía tu luz y tu verdad para que me guíen. Así que lo escuché. Pasaron 6 meses, y ella me llamó. Me llamó y me dijo que su hermano había recibido una herencia de $100 millones. Todos eran personas pobres, pero yo no iba a contener la respiración por mi millón. Ella me prometió $1 millón. Pero todo es ahora la conciencia de riqueza. A eso me refiero. Todos están listos para estos $100 millones que eventualmente se resolverán, tal vez después de que todos se hayan ido de este mundo. Cuando una herencia de esa naturaleza llega a este mundo, hay innumerables personas que afirmarán que son hijos ilegítimos del difunto. Así que no se lo dije a ella. Solo sabía que lleva tiempo para estas enormes herencias que son puestas allí por una conciencia de riqueza. Ella me llamó la semana pasada. Me dijo: ¿sabes, Neville? Conozco 2 señoras mayores. Y, por otra parte, uno que tiene una pequeña iglesia no muy lejos de aquí, y ellas le dan sus gracias, y le dijeron: ¿sabes? ¿Somos millonarias? Bueno, no podían creerlo, porque no podían permitirse dar ni siquiera $1, pero dijeron que eran millonarias. Y para demostrar que tenían dinero, pagaron la hipoteca al 100% de la pequeña iglesia y la casa, y compraron un coche nuevo para él, un Continental. Habiendo establecido un fondo fiduciario para el de $1.000 al mes por el resto de sus días terrenales. Ella creció en la conciencia de ser rica. Todo está en tu conciencia. No puedes estar en la conciencia de ser pobre y atraer algo más que pobreza. Todos estos son estados.
el hombre que esta noche está sentado en la posición más alta de nuestro país, o en Rusia, o en Inglaterra, o en cualquier parte del mundo, es el mismo ser que ahora está limpiando zapatos para ganarse la vida. Son solo estados de conciencia. Uno está en la conciencia de ser deseado e importante, y se cree tan relevante que cree que te está haciendo un favor si te permite cortarle el pelo. Y, por otra parte, el barbero está orgulloso de poder cortar el pelo al hombre, y ambos son el mismo ser, porque Dios es uno. No hay dos dioses. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Hay infinitos estados de conciencia, y somos peregrinos que estamos de paso. Cuando pasas y estás en el estado de pobreza, y yo digo, ¿quién es pobre? Tú respondes, yo soy. Bueno, has pronunciado el nombre de Dios. Y luego me encuentro con alguien que piensa que tiene 1.000 millones o 2.000 millones de dólares, y yo digo, ¿quién es una persona fabulosamente rica? Y él dirá, yo soy con gran orgullo, pero no difiere en el nombre de Dios, del pobre que no puede pagar la renta. Es solo una diferencia en el estado. Blake lo plantea en su obra, Una visión del juicio final. Así que no considero que ni el justo ni el malvado estén en un estado supremo, sino que son cada uno de ellos estados del sueño en el que el alma puede caer en su mortal sueño del bien y el mal. Caes en un estado, cualquier estado. El estado del ladrón, y por eso dijo que porque sabe que debe pagar las consecuencias si lo atrapan. Y así, él no siente que hizo algo malo. Lo único que hizo mal, a sus propios ojos, fue que lo atraparon. Todo lo que le preocupa es, ¿qué hice mal? No que tomó el dinero, eso, para él, no estuvo mal. La pregunta importante para él es, ¿qué hice mal para que me atraparan? ¿Y crees que eso no es verdad? Así es exactamente como piensan, y no es solo el que recoge pequeñas cosas en una tienda lo que se llama hurto, eso es pequeño comparado con lo que ocurre en los negocios entre empleados de confianza. Y se preguntan, después de años y años de ser de confianza, ¿cómo me atraparon? ¿Qué hice mal? Nada sobre robar y arruinar al empleador. Porque todos estos son estados de conciencia. Así que, entras en un estado. Tú decides tu estado. Pero tráelo dentro del marco de la regla de oro que nos dice, haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Lo que sea que te gustaría que te hicieran a ti, bueno, no hay nada de malo en que te den 100 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, ella dijo, quiero 10 millones. Si alguien me diera 10 millones de dólares, no lo rechazaría. Así que, ella preguntó dentro del marco de la regla de oro. Posiblemente tú dirás, bueno, eso es codicia. No lo creo. Eso es estúpido. Todo está dentro de los conceptos del hombre. El que te dice que eso es codicioso, desearía tenerlo. Y así, están revisando sus carteras que rebosan miles de millones de dólares y diciéndoles a las pobres personas que realmente no deberían quererlo. No era la voluntad de Dios para ellos, sino la voluntad de Dios para nosotros, los custodios de esta riqueza. Así que, olvídalo, y llega a este principio simple que dice que la verdad de Cristo está en mí. Eso es lo que dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 10. Luego él comienza a analizar lo que quiere decir con Cristo. Cristo es el poder creativo de Dios y la sabiduría de Dios, y aunque una vez creí en un hombre llamado Cristo, de aquí en adelante ya no creo así. Ahora veo que estoy crucificado con Cristo. Al principio, este poder fue crucificado en la humanidad, y se está levantando individualmente, no colectivamente, y cuando se levanta individualmente, regresa a lo que era antes de su descenso. Él era el Hijo del Hombre. Y cuando regresa, es mejorado innumerables veces por medio de su experiencia en este estado llamado muerte. Venciendo a la muerte. Pues él aquí muere. Todo muere en este mundo. Y aquí, él es el poder victorioso que pudo convertirse en uno que tiene que morir y aún así trascender la tumba. No dejes de escuchar el consejo que nos da Blake en su obra Jerusalén. Aquí en este intervalo. No te desvíes a la izquierda o a la derecha ni vayas tras ningún dios falso. ¿Por qué estamos aquí temblando alrededor? Llamando a Dios en busca de ayuda.
y no a nosotros mismos, en quienes Dios mora. ¿Por qué debería recurrir a alguien más cuando Él mora en mí? Bueno, averigua quién es Él en mí. Él es mi propia maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Ahora, ¿cómo puedo probar eso? Bueno, fíjate una meta. Quiero esto, aquello o lo otro. Todas las cosas son posibles para Dios. ¿Y me dices que mi imaginación es Dios? Muy bien, pero, ¿cómo lo pruebo? Traigo ante mi ojo mental una escena, que implica que soy el hombre que me gustaría ser, y reproduzco esa escena en mi imaginación. Eso es apropiarse subjetivamente de la esperanza objetiva. Reproduzco todo en mi imaginación, y luego cosecho la realidad de esa apropiación subjetiva, y no hago nada al respecto. Captura ese estado de ánimo hasta que la vida realmente comience a palpitar, y luego, mientras está latiendo, lo habrás enviado al mundo. Ahora el estado que has enviado, se impone sobre todos en el mundo, y los demás, quieran o no, están bajo compulsión de ayudar al propósito de esa esperanza subjetiva. Y de esta forma te conviertes en aquel que has asumido que eres. Hazlo con amor. Hazlo siempre con amor y lo estarás haciendo de la manera correcta. Nos lo dijo Pablo, el primer gran converso por su propia experiencia. Cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni sangre. Él revela a su Hijo en ti. ¿Dónde más puede revelarlo cuando todo el drama tiene lugar dentro del hombre? Todas las cosas tienen lugar dentro de la imaginación humana. Y le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Bueno, entonces, su Hijo está parado frente a mí. Lo veré, y Él no es su Hijo, es mi Hijo. Entonces sé quién es aquel a quien adoraba anteriormente. No es ningún Él. Es yo soy. Esa es la historia. Porque nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, ni nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Así que nadie ve a Dios jamás. Pero el Hijo, que está en el seno del Padre, lo ha dado a conocer. Así que el Hijo aparece y te llama Padre. Entonces, y solo entonces, sabes que eres el Padre. Este es el mensaje de la Escritura. No llaméis Padre a nadie en la tierra, porque tenéis un solo Padre, que está en el cielo. ¿Y dónde está el cielo? El cielo está dentro de ti en tu mente. Así que, cuando encuentras a ese Padre, no lo encuentras como otro parado frente a ti como alguien a quien llamas Padre. Cuando encuentras al Padre, es el Hijo quien revela al Padre, y el Hijo está parado frente a ti, llamándote Padre. Y tú eres Dios el Padre. Pero mientras esperas a tener esta experiencia, envía tu palabra en su camino para traer cosas hermosas al mundo para todos en quienes puedas pensar, porque todos, aunque sean desagradables, a juzgar por las apariencias humanas, son los hermanos. Nosotros somos los hermanos que descendimos. Nosotros somos los dioses. Somos los Elohim. Elohim es plural. Significa dioses, uno compuesto de otros. Así que, somos los dioses que descendimos y asumimos estas limitaciones. Y como los dioses, somos hermanos, hermanos eternos, expandiéndonos por siempre y para siempre en razón de esta experiencia. Así que, no te dejes desviar. Si alguien quiere que vayas a ver a algún hombre santo, corre por tu vida ir a algún lugar santo. ¿Ir a tomar todos estos cursos y dietas? La comida no puede encomendarte a Dios. No estás peor si no comes, y no estás mejor si lo haces. Así que, cuando éste entra al mundo, habiendo tenido la experiencia, lo llaman borracho, lo llaman glotón, leproso y amigo de publicanos y pecadores, porque Él está en todos ellos. Él no ve nada que condenar en el mundo. Él los ve solo en estados. Todo el vasto drama es la caída en estados. Y Él vino a redimirlos de sus estados de sufrimiento, hasta ese momento en el tiempo en que encuentren al Padre. Y cuando encuentran al Padre, ¿quién había sido el Padre sino ellos mismos? Y salen pensando, nunca más veré el rostro de mi Padre. Y ese Padre está construido en la eternidad dentro de ellos mismos. Y vamos aquí, allá y a todas partes, buscándolo, y Él está exactamente donde estaba parado antes de que comenzaras la búsqueda. Pero vamos en su búsqueda. Y un día Él aparece, no como otro, Él viene en la forma de un hijo, y el Hijo te revela como Dios el Padre. Y ese Hijo es David. Que todo el vasto mundo se levante en oposición. Nunca podrán refutarlo en la eternidad. David,
como se nos dice en el Salmo 2, es el Hijo de Dios. Y contaré el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Y para confirmarlo en el capítulo 4 del libro de los Hechos, lee la historia, como por la voz del Padre y tu siervo, y la palabra traducida como siervo se traduce mejor, como hijo. La nota al pie en la versión estándar revisada da la traducción alternativa y se prefiere como la palabra hijo. Así que debe ser entendido como tu hijo David ha dicho, y luego cita el Salmo 2, diciendo quién es el autor, el escritor de ese salmo. Pero la verdad revelada no puede ser probada lógicamente. No es verdad basada en lo que el mundo llamaría verdad. Ese es este nivel. ¿Lo aceptas por fe o lo rechazas? Pero permítame decirte, aunque lo rechaces, podría tomar la eternidad, pero no te perderás. Un día lo aceptarás solo por fe, y luego sucederá en ti, y tu memoria regresará y regresarás al ser que realmente eres. Y el ser que eres es el Elohim, la hermandad de los dioses, porque caímos como un solo hombre, y nos fragmentamos en este mundo de seres innumerables, pero ninguno se perderá en todo mi santo monte, ni uno. No puedo concebir que uno de mis hermanos que he conocido en la eternidad se pierda. Si interpretas el papel de un Hitler, interpretas el papel de un Fidel Castro, o cualquier monstruo en el mundo, has caído en un estado, y yo debo redimirte de ese estado. Así que, redime a un hombre del estado de soledad, si está solo, quiere un compañero. ¿Qué hay más maravilloso que eso en el mundo? Él quiere un compañero, o ella quiere un compañero. Todos deberíamos tenerlo. Si quiere pagar el alquiler, ¿qué tiene de malo eso? Él se dio a sí mismo, al principio, un patrón. Así que, él me dio un patrón contra la pared, porque veo algo y luego me muevo a la derecha, y veo el precio y la restricción involucrada en ese estado. Así que, quiero ejercitar todo el talento que el Padre me dio. Y resulta que yo y mi Padre somos uno, como se nos dice en el capítulo 10 del libro de Juan. Léelo en el versículo 30. Yo y mi Padre somos uno. Y después, en el capítulo 14 de Juan, sí dice: Pero mi Padre es mayor que yo. Como dije antes, eso no significa que el Señor sea inferior en cuanto a su ser esencial, solo en cuanto a su oficio presente como el enviado. Así que, cuando me envío al mundo, parezco ser inferior a mi ser, el remitente, pero somos uno, porque no hay nada más que Dios en el mundo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, es uno. Hemos concluido esta profunda exploración de la conferencia de Neville Goddard. La verdad de Cristo está aquí. Por medio de ella has aprendido que tú eres Dios soñando este sueño de la vida, y que tienes el poder de controlarlo. Has aprendido, además, que Cristo es el patrón cósmico y la imaginación humana que se está redimiendo, y que tu liberación es la muerte de tus delirios, no la adherencia a rituales externos. Si vas a aplicar en tu vida diaria las técnicas de manifestación abordadas en esta conferencia, no olvides tener siempre presente la técnica de la luz dorada y la regla de oro dentro de tu método para la creación. Si esta verdad ha resonado en ti, por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal Crear con la Imaginación para seguir recibiendo las enseñanzas más poderosas de Neville Goddard. Hasta la próxima, y que la verdad te haga libre. Ahora entremos en el silencio.